Nike eliminó el color vino tinto de las camisetas de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol. Pues es así, se publicaron las camisetas que va a utilizar la selección vino tinto, que ya no sería vino tinto, y da la sorpresa de que la camisa principal es de color azul, con tonos predominantes en blanco y en gris, y la camiseta alternativa también blanca con la letra en Venezuela, allí sí con vino tinto. Y se genera el debate de que si el color vino tinto es el color que más conecta con los venezolanos en cuanto a nivel deportivo se refiere, y es que esta es la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol y desde las últimas dos ediciones ya se ha estado reemplazando el color vino tinto paulatinamente y ahora tenemos el color azul. Ni siquiera tenemos el tricolor como pasó en la edición pasada donde había un uniforme azul con tonos en amarillo y rojo. Ahora es netamente azul. Y la pregunta es, ¿esto es algo estratégico? ¿Es intencional? ¿Es una orden de más arriba en la dirigencia del país? Pues desde hace tiempo se ha estado debatiendo cuál es el color que debería usar Venezuela y para entender un poco me voy a remontar hacia el pasado de por qué Venezuela ha vestido vino tinto a lo largo de su historia. Y hay que remontarnos hasta el 1938 cuando la selección de fútbol de Venezuela jugó unos Juegos Bolivarianos en Colombia y no tenía uniformes para disputar sus partidos, lo cual se solucionó con los uniformes de la Guardia Nacional, que en su momento, incluso actualmente, visten de color vino tinto para sus uniformes de educación física o deportes. Y desde entonces se conoció a Venezuela como la Vinotinto. Y ahora, hoy en día, la Vinotinto, más que un color, es una marca, es una palabra que genera sentido de pertenencia e identidad. Y también funcionó de forma estratégica porque nos diferencia muy bien de Colombia y Ecuador, que también comparten los colores de la bandera, ¿no? Y desde entonces se ha conocido a la selección de Venezuela como la Vinotinto. Hay gente que está de acuerdo, incluso hay una historia más romántica que dice que el vino tinto es la mezcla del amarillo, azul y rojo, pero igual cuando lo combinas no da un vino tinto como lo conocemos, da un tono más marrón. Pero esa es la historia. Esta es la sexta edición y vamos a jugar con un uniforme Nike que a mi parecer es bastante limpio, pero es un template para todos los equipos, cosa que hace que los equipos pierdan un poco de identidad. Pero las reacciones han sido divididas, ¿no? Hay gente que le gusta mucho el color vino tinto, hay gente que dice que es pavoso, que es de mala suerte, y hay gente que prefiere el tricolor. Pero lo que sí hemos visto es que las selecciones, tanto de béisbol como de baloncesto, últimamente han estado eliminando el color vino tinto de poco a poco, y va a llegar un momento en el que capaz, ¿por qué no? Podríamos ver que en la selección de fútbol, la vino tinto, también perdamos ese color. Actualmente el color de la camiseta visitante es blanco con tricolor. Y hay gente que se decanta más por uno, por otro, y yo digo, ¿por qué no pueden ser los dos? A mí me gusta mucho cómo se ve el uniforme tricolor, pero yo creo que el vino tinto no lo desplaza a nadie, muchachos. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la marca Nike, ¿no? Y la simpleza y la sutileza con la que trabaja este tipo de uniformes, que por supuesto no fue idea de Nike hacerlo en estos colores. Esto debe de ser a través de lo que exigió la Federación Venezolana de Béisbol, y pues a través de este requerimiento Nike te muestra unos modelos y te dice, bueno, este es el que te gustaría usar. Sí, está muy bien, está todo chévere, se aprueba y se presenta después, ¿no? Después además de lanzarlo, ¿no? Al mercado y de realizar las prendas tanto jugadores como para la venta del merchandising. Ahora, ¿qué veo yo con este tema del vino tinto? Entiendo yo, primero, hay varios factores acá en Venezuela. Uno, sí, el factor gubernamental desde hace mucho tiempo, incluso con el fallecido presidente Chávez se hablaba mucho, él cuestionaba mucho a esto y en televisión, está en datos, lo pueden buscar en archivos históricos, que por qué Venezuela no utilizaba los colores amarillo, azul y rojo, tanto en la selección de fútbol como en otras disciplinas. Bueno, a partir de esos indicios que daba el presidente, pues empezaron a cambiar un poco más y con más aceleración estos colores en varios deportes. Y la otra que yo puedo entender, que puedo inferir, es que el equipo de béisbol está haciendo una especie de elemento diferenciador al utilizar otros colores para diferenciarse, para sacarse de la comparación con el equipo de fútbol, que bueno, lamentablemente el equipo de fútbol de Venezuela no ha tenido los mejores resultados deseados en su historia, ha sido como el equipo más humilde dentro de la zona Conmebol y bueno,
el béisbol, la historia en Venezuela es distinto, si bien no somos el país más ganador en el béisbol internacional, tanto en Serie del Caribe, no tenemos un mundial todavía de béisbol, de los clásicos de 2006-2007, pero es un país que produce peloteros de alto rendimiento y entonces se asocia más a la élite de Venezuela en el béisbol que por supuesto lo que puede hacer con el fútbol. Yo tengo varios comentarios, ¿no? El color vino tinto, la historia que dice Brandon es la que yo he escuchado muchísimas veces, pero hay que remontarnos al año 2000, cuando Richard Páez llega a la selección de fútbol de Venezuela. Porque nosotros empezamos a utilizar tricolor a final de los 90, con unas camisetas de un mapa, entre otras cuestiones. Y cuando llega Richard, todavía estamos usando ese tricolor, y Richard dice, pero esto rompe nuestra identidad. Y él que quiere implantar el tema de la identidad nuevamente en el futbolista venezolano y en quererse a sí mismo y en creer que sí es posible las cuestiones, porque parece que lo que más nos persigue en la historia es que no creemos que sea posible que el equipo de fútbol de Venezuela pueda ganarle a otros equipos de fútbol del continente. Entonces él trae el vino tinto otra vez. Lo trae de nuevo a la selección nacional de fútbol. Y ahí empieza el furor porque Richard logra varias victorias al hilo, ¿no? Entonces, luego logra un empate con Colombia, luego de ese empate con Colombia creo que no nos va bien, y luego empiezan una racha de partidos, un 2-0 a Uruguay, un 2-0 a Perú, un 2-0 a Chile en Chile, y terminan con un 3-1 a Paraguay. Y bueno, imagínense, si el muchacho del pelo del Manchester hubiera estado en ese momento, casi también se lo hubiera tenido que cortar. Simplemente terminamos esa eliminatoria perdiendo con Brasil, ¿no? Y ese fue un momento importantísimo, porque de repente Venezuela empezó a encadenar esa seguidilla de partidos ganados y devolvió el alma al cuerpo a muchos venezolanos en el fútbol. Y luego vino una gran publicidad con la empresa Polar, que agarró y empezó a publicitar mucho y a generar la marca, la Vinotinto, en todos lados. Y eso caló en la cultura venezolana desde ese momento. Caló muy fuertemente desde ese momento. ¿Qué pasaba en ese momento? El fútbol, Rafael Esquivel, más allá de todo su contexto y todas las cosas que se puedan hablar de él, enfrenta directamente al presidente Chávez como él era, ¿no? O sea, tratando de ser más inteligente aquí, más inteligente allá. Y ahí es cuando empieza a utilizarse a la selección de fútbol como un emblema que une al país frente a las cosas malas que empiezan a pasar, y el gobierno lo toma como una ofensa, ¿no? Intentan cambiar a Rafael Esquivel, no se puede, con el fallecido Berardinelli, en muchas historias, y el vino tinto permanece por jugadas de Esquivel. Luego de eso, vemos que el régimen cambia sus colores de identificación del color rojo al color azul. Eso lo vemos en los últimos 8 años aproximadamente, en un momento en que se quiso quitar la memoria de Chávez del país, y entonces ellos mismos quisieron quitarla y trataron de hacerlo y cambiaron del color rojo al color azul. Entonces ahora suspicazmente las selecciones que tenían federaciones con larga data pegadas al gobierno tienen estos uniformes de este color. Entonces, no, para mí no es casual, Andrés. Después de dar toda esta explicación, para mí no es casual que esto sea este color. Porque es el mismo tono azul, o un tono azul muy parecido al que usa el régimen actualmente en general, y a esa vinculación. Simplemente que la Federación Venezolana de Fútbol, ahora con otro presidente que también está vinculado al régimen, no puede cambiar el color vino tinto, porque el color vino tinto en el fútbol caló 100%. Pero vamos a regresar un poquito al béisbol, ¿no? Que es el tema que nos trae aquí ahora. Si se fijan, la mayoría de las camisetas ofrecidas por Nike a los diferentes participantes del clásico son azules, en diferentes tonos, pero en su mayoría es azul. No me molesta que sea azul, pero tampoco me hubiese molestado que hubiese sido de otro color vino tinto. Y aquí estamos hablando de sentido de pertenencia, de identidad, y sé que hay muchas críticas de muchos aficionados así a sus deportes, que no les gusta que otras selecciones, que la de béisbol, que la de baloncesto, estén vestidas de vino tinto. Y oye, no estoy de acuerdo con esas personas, porque me parece que el color vino tinto nos representa muy bien. Y no se trata que sea el color de un deporte, sino que sea el color de un país. Y si eso nos identifica, si eso nos da un sentido de pertenencia, si eso nos ayuda, yo creo que debemos aprovechar esos puntos positivos que nos deja, así sea la identificación de un color. Recuerdo además, también para hacerle aquí una
un recuerdo a las camisetas del Magallanes, por ejemplo, también tuvieron una camiseta vino tinto y fue bastante llamativa, bastante atractiva. La gente está entusiasmada. Oye, qué diferente que un equipo de una ciudad, de un estado, tenga una camiseta vino tinto que sea, bueno, a lo mejor en ese momento se les ocurrió para hacerle, no sé, un homenaje o algo a la vino tinto como tal, las selecciones de varios deportes. Me pareció bastante interesante esa estrategia. Pero lo que voy es que un color nos identifica también como país. Y nos da ese sentido de pertenencia, esa identidad, yo creo que debería usarse. El azul está bien, sí, está bien las camisas que están ofreciendo Nike, me parecen bastante llamativas, atractivas, pero si vamos a esta discusión de identidad de colores, me parece que el vino tinto nos representa totalmente. Coincido contigo, Elena. Además que si tú le quitas la letra Venezuela y le pones Italia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Cuba, básicamente podría ser la camiseta de cualquier selección. La única forma en que yo sentiría que se distingue a simple vista es que sea vino tinto. Pasa con los Países Bajos, uno lo reconoce como anaranjado, a pesar de que su bandera no tiene esos colores, ¿no? Pero ellos lo mantienen firme. De hecho, pasaba mucho con la vino tinto, que en algún momento mucha gente empezó a decir, no, que la remolacha mecánica, y no, eso no cala con nosotros somos la vino tinto. Y como lo dijo Antonio, en el fútbol ha sido una marca tan fuerte, con tanta presencia, que uno incluso el que está afuera o cuando es un venezolano en el exterior, el color vino tinto para esa persona representa una identidad. Y yo creo que eliminarlo de los uniformes, de las distintas disciplinas, capaz puede llegar a ser un error. Yo me mantengo en la postura de que, claro, puede haber un uniforme tricolor, porque también son los colores de nuestra bandera, pero ¿por qué no tener un uniforme vino tinto y un uniforme tricolor como secundario, como se hizo en la edición pasada? La edición pasada era tricolor y también tenía uno vino tinto con amarillo, que no era tan vistoso, pero al menos mantenía el vino tinto. Así que yo creo que este uniforme, a pesar de que es muy sobrio, muy limpio, como todo lo que hace Nike, carece de identidad y yo creo que no va a gustar mucho por eso, pero bueno, hay que ver los comentarios de la gente. La gente igual siempre se aboca de lleno con la selección de Venezuela por toda la ilusión que genera tener un equipo potencia en una disciplina. Ojalá que este sea el año del primer campeonato mundial de béisbol. Y se han generado muchos comentarios en redes sociales. De hecho, la marca anterior hizo una publicación medio picante allí, ¿no? De el uniforme que realmente conecta con los venezolanos, y haciendo una comparativa de los colores, del diseño, de que es industria venezolana. Y bueno, seguramente va a dar mucho que hablar y nada, esperemos que sea el uniforme azul y blanco el que nos dé el primer mundial de béisbol. Yo quiero cerrar esto que estamos hablando hoy, porque todos han dicho una palabra que tenemos en común y es identidad. Entonces yo le pregunto a ustedes que están del otro lado de la pantalla, ¿cómo creamos o cómo fortalecemos la identidad si a cada rato cambiamos los colores? Si cada 4 años vamos a tener un uniforme, el otro mundial naranja, el otro mundial negro, ¿cuál es uno de los elementos de identidad más visibles en el deporte? El color de tu camiseta, porque te representa. Italia no tiene color azul en su bandera y todo el mundo la conoce como la azzurra. Tienen 4 mundiales y tienen un sentimiento de pertenencia a los italianos tan grande que no se lo pueden imaginar. Entonces, creo que el deporte y el deporte venezolano se puede calar con el color vino tinto para todas sus disciplinas. Esto es una mera opinión, pero creo que deberíamos empezar a buscar ya una buena identidad que lleve a lo largo del tiempo y que nos haga sentir orgullosos de nuestros deportistas y de todos los eventos a los que vayamos nosotros como venezolanos. Sí, la identidad es muy importante, especialmente en momentos como este, de transición, porque nos recuerda que directamente nos hace venezolanos. ¿Cuáles son los símbolos que nos unen? El color vino tinto es uno de esos símbolos que nos unen. No es el único, no va a ser el único tampoco en deporte, pero es uno muy importante y que ha calado en la población. Quería hacer un comentario de lo de Zucca, Brandon, porque lo de Zucca, en otro momento, si no hubieran cambiado las leyes en Venezuela de costo y precio justo y ese tipo de cosas, y nos hubiéramos mantenido con las leyes pro competencia, en Venezuela no estaría permitido lo que hizo de Zucca, porque estaba prohibido la publicidad comparativa, cosa que se terminó con esas otras leyes. Eso de que sacó ese post comentando directamente y diciendo la verdadera, miren la original y no sé qué, o no es de Zucca, qué sé yo. Bueno, hermano, también es Nike. Hay que tener cuidado con lo que te estás metiendo, pero independientemente de eso,
en otro momento no hubiera sido permitido, como si lo es en Estados Unidos, que ves esas comparaciones directas entre Pepsi y Coca-Cola que son terribles y tremendamente fuertes, ¿no? Habiendo dicho eso, la pregunta es para ustedes. ¿Les gusta la nueva camiseta de la Selección Nacional de Béisbol de Venezuela? ¿No les gusta? ¿Cuál es su opinión? El color vino tinto es identidad, el color azul es un nuevo color para Venezuela, ¿es identidad también? ¿No lo es? Bueno, déjennos todos esos comentarios y todas esas opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.